misericordiosos. Este es el cuarto programa que dedicamos a 1 de Pedro capítulo 3 versículo 8, donde Dios nos muestra parte del carácter con el que cada cristiano debe de ser revestido, ya que el propósito de Dios es crear el carácter de Cristo en nosotros a través del Espíritu Santo, que nos da poder y capacita para vivir de esta manera. Pero, para que funcione debemos entender que es a nosotros a quien nos corresponde usar este poder para hacer morir a la carne que se opone a la obra del Espíritu. La carne se niega a ser crucificada. Hacer morir la carne duele, se niega a morir, pero es algo que Dios no hará por nosotros y que nadie tampoco puede hacer por nosotros, ni tampoco nadie puede obligarnos a hacerlo. Es algo totalmente voluntario. Hace un par de días, en un devocional que se pone en el WhatsApp en la iglesia, el autor hizo la siguiente pregunta: ¿cuál es el obstáculo que te detendrá de seguir el ejemplo de Pablo y continuar creciendo en Cristo? Y respondió: El orgullo. Es de esta manera que hemos aprendido que hay una batalla, una guerra, un conflicto, porque mientras Dios nos manda estar unidos bajo un mismo sentir, el diablo y la carne nos empujan a la división. Mientras que el Espíritu nos llena de poder para ser compasivos y comprensivos con los demás, la carne y el diablo nos impulsa a la crítica, al juicio y a las peleas. En el último estudio vimos cómo el Espíritu nos impulsa al amor fraternal o amor entre hermanos, como hijos de Dios y por amor de Cristo, pero encontramos la oposición del diablo y la carne que nos llevan al odio entre hermanos, al odio entre amigos, a rencores, a peleas. El Espíritu Santo hace su parte y nosotros debemos de hacer la nuestra, y nuestra parte es hacer morir a la carne. Hoy vamos a ver la palabra misericordia que utiliza Pedro, pero primeramente vamos a leer el pasaje. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Debemos saber que en el griego hay principalmente 3 palabras en el Nuevo Testamento con el significado de misericordia. Eleos con el significado de enternecerse en cuanto a sentimiento, amor de Dios al perdonar y ayudar a aquel que está en necesidad. Oiktirmos o exteriorización de la compasión por el infortunio del otro. Y por último, splancha, el lugar donde se experimenta este sentimiento en las entrañas, donde surge el impulso para actuar. La palabra usada por Pedro tiene la misma raíz que la que hemos visto en el último lugar. Es euplagenos, que viene de eu, bueno, y de esplagenon, entrañas. Literalmente sería buenas entrañas. En el mundo griego se creía que los sentimientos estaban en las entrañas y se consideraba que también estaban el alma y el espíritu. Las entrañas eran puertas al mundo espiritual. El diccionario bíblico Mundo Hispano nos dice: significa, la palabra usada por Pedro, bien entrañable. Viene de pensar que las entrañas son sede de los sentimientos. Tiene la idea de un corazón tierno, lo opuesto a ser inflexible o duro. Según el comentario del expositor, el término transmite una emoción profunda e intensa. La palabra que usó Pedro aparece 2 veces en las Escrituras. La primera en la que hemos visto con Pedro capítulo 3 versículo 8 y la segunda en Efesios capítulo 4 versículo 32 que vamos a leer seguidamente. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El comentario de Samuel Pérez Millós dice: el término hace referencia a quien tiene buenas entrañas, es decir, creyentes de buen corazón que manifiestan el amor entrañable de Jesús. Un verbo de la misma raíz se usa varias veces en los evangelios para referirse al amor de Jesús, como conmoviéndose en sus entrañas ante las dificultades y necesidades de la gente. Veamos algunos ejemplos. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo:
tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Vino a él un leproso rogándole hincada la rodilla y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y levantándose vio a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Acabamos de ver cómo la misericordia que brota de las entrañas se vuelve activa, buscando crear un cambio en la vida del otro. Es así que hemos visto a Jesús con sus discípulos que siente dolor en sus entrañas por las gentes que no tienen que comer. Se conmueve en sus entrañas por los ciegos y por el leproso al tiempo que usa la palabra que estudiamos para hablar de la misericordia del samaritano y del padre con el hijo pródigo. Estos días, estando meditando en la misericordia que describe Pedro, me encontré con una frase de Fyodor Dostoyevsky, el gran novelista ruso, que dijo en una ocasión: el infierno es el castigo de ser incapaces de amar. Hay personas que viven en un auténtico infierno perdidos en iras, en rencores, en odios, envidias, críticas y mil cosas que carecen del amor. Familias rotas, amistades rotas, vidas rotas por la incapacidad de matar al orgullo. Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario no para meternos en el infierno, sino para salvarnos del infierno, del castigo del infierno, a través de comprender y entender lo que es el amor. Para terminar, vamos a leer un versículo que escribió el apóstol Juan que nos desafía a entender cómo funciona el amor de Dios, que hace que el Espíritu Santo conmueva nuestras entrañas para que encontremos alivio haciendo el bien a las otras personas, supliendo sus necesidades. Es un dolor interior que te activa para solucionar el problema del otro. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo podrá habitar el amor de Dios en él? El apóstol Juan no lo aprendió de sí mismo, sino que lo aprendió del testimonio de Dios en Jesucristo, el cual vio nuestra necesidad como pecadores, perdidos, sometidos al diablo, incapaces de cambiar nuestro destino eterno. Y es ahí que Jesucristo puso su amor en acción y se despojó de su gloria, haciéndose hombre y entregando su vida para salvarnos por su amor y gracia. Desde Promesas de Dios te invitamos a crecer en el conocimiento del amor de Dios a través de su palabra. Oramos para que el poder del Espíritu Santo te lleve a crecer a la medida de Jesucristo, como es el propósito de Dios para tu vida. Os esperamos en un próximo programa.